Que nuestro canal Globovisión estrena nueva imagen. Además, estamos presentes en todas las plataformas digitales para que usted pueda conectarse con nosotros. Nuestra etiqueta Globovisión es tendencia y las redes en Twitter e Instagram @Globovisión, en Facebook Globovisión Web. Puede seguir nuestra señal en vivo a través de nuestro portal www.globovision.com y también a partir de hoy estamos en TikTok @globovision.be. Queremos escucharlo y queremos también atender todas sus solicitudes. Recuerde nuestra etiqueta Globovisión es tendencia. Dicho esto, es momento ahora de comenzar en nuestro programa. Vamos a hablar sobre la viruela del mono porque en los últimos días se ha registrado un brote de esta enfermedad y queremos saber si esto debe preocupar a los venezolanos. Por eso se encuentra en el estudio el doctor Manuel Enrique Figuera, él es presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Bienvenido, doctor. Gracias, Beatriz. Doctor, ¿de qué forma esta enfermedad se transmite a los humanos? Bueno, es importante entender, primero no es algo nuevo. Ya desde 1958 se había descrito casos en primates, en monos, y de ahí deriva su nombre, viruela del mono, porque se identificó primero en monos, pero se sabe que ocurre en animales también roedores en África, sobre todo en África central y occidental. Ya desde el punto de vista endémico, está ahí presente. En 1970 se describió el primer caso en humanos, precisamente en Zaire, lo que hoy en día es la República Democrática del Congo. Y han ocurrido casos a lo largo del tiempo, pero de una manera limitada. Ha salido de África, por ejemplo, en el 2003 hubo casos en Estados Unidos a raíz de un contacto con animales que fueron mascotas traídas de África y hubo más de 70 casos que se diseminaron y se controlaron. Entonces, esto no es nuevo, incluso se sabía que era algo que podía ocurrir desde el punto de vista pandémico, pero lo importante es entender cómo es el contagio, porque el contagio es menos eficiente que otro tipo de infección. El contagio es principalmente de animales a humanos, ya sea por mordeduras, contacto, arañazos o el consumo de estos animales. Pero puede ocurrir contagio humano-humano, con un humano contagiado, cuando está en la fase sintomática. Cuando la persona tiene síntomas o tiene las lesiones típicas en piel, pudiera contagiar a otra persona por contacto estrecho. El contacto estrecho que puede haber con un abrazo piel con piel o eventualmente con relaciones sin necesidad de que se implique que es una enfermedad de transmisión sexual, pero alguien que tiene un contacto muy estrecho, piel con otra persona, pudiera contagiarse o por besos o a través de las secreciones respiratorias grandes por un contacto menos de 1 metro de distancia que puede ocurrir dentro de los domicilios. Entonces, hoy en día lo que está ocurriendo tiene diversas explicaciones, pero bueno, vamos a ver qué siguen preguntando al respecto. Sí, usted nos comentaba que no es una enfermedad nueva, sin embargo quería preguntarle a qué se debe este brote, porque estamos actualmente hablando de la viruela del mono. Hoy en día las enfermedades viajan por avión y eso es importante entenderlo. COVID se diseminó rápidamente por avión y otras enfermedades se diseminan rápidamente por avión. Cualquier persona que viaje a África puede contagiarse ya y traerlo, y pareciera que eso fue lo que ocurrió. El primer reporte fue el 7 de mayo en Reino Unido, en una persona, un hombre, que fue a una clínica de enfermedades de transmisión sexual porque tenía lesiones a nivel genital y pensó que era herpes o cualquier otro tipo de infección, y allá descubrieron que era viruela del mono. Eventualmente han identificado brotes de contagios a través de ciertas conductas de la población. Se entiende que hoy en día están reportados de manera confirmada más de 600 casos en más de 30 países, pero hay un porcentaje bien alto de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y que se piensa que hubo eventos diseminadores en saunas, por ejemplo en España, o un festival de la comunidad LGTBI en España, también en las Islas Canarias o en Bélgica, y no es que haya una connotación de que haya grupos poblacionales más relacionados a esto, cualquiera se puede infectar, pero si en una reunión muchas personas se besaron, por ejemplo, al mismo momento y había alguno contagiado, esta persona pudo haber contagiado a varios, y eso quizás es la explicación de por qué al mismo tiempo una infección que es tan difícil de contagiarse, hubo tantas personas. Usted comentaba sobre este reporte en mayo de la persona que tenía lesiones en sus genitales. ¿Cuáles son los síntomas que presentan las personas contagiadas? Bueno, la viruela del mono, lo que hay que decir, es familiar de la viruela humana, pero la viruela humana desapareció, fue erradicada en 1980 gracias a la vacunación, y eso es algo importante que hay que resaltar. Las vacunas salvan vidas y la vacuna erradicó, eliminó de la humanidad, aparecen líquidos tipo vesículas, que es el nombre, se rompen y forman costras. Pareciera en su evolución muy semejante a lo que ocurre con la lechina, aunque hay diferencias. Se puede confundir con la lechina o varicela, y de hecho, hoy en día, quien presente lesiones en piel en Venezuela y en el mundo, lo más probable es que sea varicela, y sobre todo en Venezuela porque no tenemos vacunación contra la lechina. Entonces,
Hay problemas más relevantes que viruela del mono, pero lo que preocupa a la viruela del mono es que era algo que estaba contenido en África y ahorita se está diseminando rápidamente por el mundo, quizás por conductas de la población en general, pero si se hace lo adecuado, se puede frenar. ¿Cómo frenarlo? Evitando contacto estrecho con personas que estén infectadas o que tengan síntomas o que hayan sido contacto de personas enfermas. Y eso es muy fácil de limitarlo. Si una persona tiene viruela del mono y se aísla, no va a contagiar más personas. Y los que atienden a esa persona, como no es una enfermedad grave, puede estar en su casa, pueden usar mascarillas, limpiar las manos muy bien después del contacto con la persona, limpiar las sábanas y todo lo que tenga contacto con la persona y así evitamos una diseminación mayor. Usted hablaba de que no es una enfermedad grave, entonces en la mayoría de los casos la persona no muere. Sí, en África hay estadísticas, pero era en África. La población africana es muy distinta a lo que está ocurriendo hoy en día en Europa, en Estados Unidos, en Australia. Los casos están ocurriendo principalmente en España, Portugal, Reino Unido, y hay un número menor de casos en otros países que llegan a ser más de 30, pero al final no se ha reportado ningún muerto. Gracias, doctor. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Hoy estamos hablando sobre la viruela del mono con el presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, el doctor Manuel Enrique Figuera. Usted puede hacer sus preguntas a través de nuestras redes sociales, AM por GB en Instagram. Ya volvemos. Programa hemos hablando sobre la viruela del mono con el presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, el doctor Manuel Enrique Figuera. Doctor, usted nos comentaba que una vez que la persona pues, se contagia de esta viruela debe aislarse. ¿Cuál es el tratamiento que debe seguir en aislamiento? No hay tratamiento en específico, aunque hay unos antivirales que se han probado, pero la mayoría de las personas tienen una evolución autolimitada. O sea que no tiene una evolución grave que requiera hospitalización, ni mucho menos. Pero hay personas vulnerables que si les llega a dar puede ser peligroso, como personas con edad avanzada, mujeres embarazadas, niños pequeños. Entonces, lo que hay que realmente evitar es que esto se extienda mucho más. Como las personas que hayan tenido contacto de riesgo, que están en Europa principalmente, y que hayan tenido quizás un contacto con alguna persona, incluso desde el punto de vista sexual, y haya podido tener riesgo en ese sentido, tiene que vigilar si aparecen síntomas en cuestión de un par de semanas. Y es lo que están haciendo desde el punto de vista epidemiológico. Llama la atención que aparecieron muchos casos repentinamente, pero los casos que hoy en día se están describiendo, ellos se contagiaron hace 2 o 3 semanas. Entonces no es algo nuevo en sí, que apareció hace poco. Estamos viendo las consecuencias de semanas atrás y simplemente tenemos que esperar que las medidas de contención que se están haciendo ahorita tengan un efecto. Este es un tema que usted considera que debe preocupar a los venezolanos. Estamos todavía en pandemia, seguimos preocupados por el COVID, ahora se suma la viruela del mono. ¿Hay algo que podamos hacer? ¿Está la vacuna disponible? ¿Tenemos que esperar? Bueno, hay elementos que pudieran tranquilizar adicionalmente, porque pareciera que los que estamos vacunados por la viruela, los que tienen más de 40 o 50 años que estamos vacunados contra la viruela, tenemos cierta protección. ¿Qué tan buena es esa protección? Quizás no se sabe, pero pareciera tener cierta protección. Mientras más reciente fue la vacunación con la viruela, existe una protección cruzada. En algunos países están considerando vacunar sobre todo las poblaciones de riesgo, los que trabajan en salud, para tenerlos mejor protegidos. Pero es poco probable que se extienda de manera importante, primero porque el contagio es bajo, tiene que ser de persona a persona, hay manera de identificar los casos contagiados o contagiantes porque la clínica es muy característica, es muy distinto a lo que pasó con COVID-19, no hay contagios asintomáticos, no hay personas que puedan tener el virus de manera asintomática, entonces es muy fácil identificar los que están infectados, aislarlos, es muy fácil identificar los contactos, ponerlos en cuarentena y los que tengan mayor de 40, 50 años, muchos están vacunados y van a estar protegidos contra esto. Entonces, quizás también por eso está ocurriendo más en población joven y eso genera tranquilidad. Que llegue a Venezuela, siempre existe la posibilidad, pero es raro que nos llegue y de algún modo tenemos problemas más relevantes en Venezuela por qué preocuparnos. Doctor, comiencen a llegar preguntas a través de nuestras redes sociales y quiero compartirlas con usted. Sebastián nos escribe, buenos días, ¿puede ser mortal la viruela del mono? Sí, puede ser. Hay 2 clados o 2 tipos de virus que están circulando en el mundo, uno a nivel de África Occidental, otro en África Central.
El que tenemos hoy en día es el menos agresivo, el cual en África produce una mortalidad de menos del 1%. En África, hay que entender que en África la población tiene otras condiciones, pero ahorita de 600 casos no se ha reportado ni la primera muerte. También nos escribe Adrián Armando Núñez. Hola, buenos días Beatriz y al invitado. Una pregunta de la viruela, ¿cómo se puede prevenir? La viruela hoy en día no existe, la viruela humana no existe, la viruela del mono sí está ocurriendo y la manera de prevenir es evitar contacto con personas enfermas. Ese es el punto. ¿Cómo saber que una persona está enferma? Primero, es un problema extremadamente raro, pero alguien que tenga lesiones en piel, es evidente que esas lesiones pueden ser contagiantes, ya sea infecciones bacterianas como puede ser un impétigo o puede ser eventualmente escabiosis o sarna. Cualquier lesión en piel pudiera ser potencialmente contagiosa y alguien que tenga una lesión en piel tiene que acudir al médico. Que todos los que tengan lesión en piel aquí en Venezuela pensemos en viruela del mono, no. De hecho, no debemos pensar en viruela del mono. Aquí es poco probable que lo tengamos y nos llegue. Apenas hay un caso en Argentina, pero en Argentina residen un montón de viajeros de todo el mundo. En Venezuela, afortunadamente, dentro de las cosas malas, estamos aislados, tenemos pocos vuelos, llegan pocas personas al mundo y eso nos protegió contra COVID-19. No tuvimos un impacto tan importante por COVID-19 porque no teníamos tantos viajeros. Eso también hace que de estas infecciones raras sean menos probables que nos lleguen. Gracias, doctor. Vamos a hacer una nueva pausa y estamos hablando sobre la viruela del mono. Me acompaña el presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, el doctor Manuel Enrique Figuera. Recuerden nuestros puntos de contacto, AM por GB en Instagram. Allí vamos a responder sus preguntas. Última parte del programa, hoy conversando sobre la viruela del mono con el presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Doctor, siguen llegando preguntas y las voy a compartir con usted. Nos escribe Alexander Quiñones desde Barquisimeto. Explique, por favor, el nombre real del patógeno transmisor y si es la misma viruela de la ardilla de tierra. Diferencia y semejanza. Gracias. El género es Orthopoxvirus. A ese pertenece la viruela que está radicada humana y esta es la viruela del mono, que se llama el mono porque se identificó inicialmente en monos, pero puede dar en otro tipo de animales, roedores, en ardillas, pero está en África, no está en el resto del mundo. Entonces, en África, por supuesto que hay ardillas, roedores y sinceramente no es un problema como para que los alarmemos aquí en Venezuela. Incluso los pocos casos que han habido han sido casos importados y muchos de ellos con contagio local por casos importados. También nos escribe la señora Miriam Aguilera, ¿cómo podemos proteger a la población y a los que trabajan en los hospitales? Yo creo que es importante entender en ese sentido, hoy en día en Venezuela tenemos problemas tan relevantes como COVID-19 y que queríamos hablar un poco al respecto porque quizás nos preocupamos por la viruela del mono, pero lo más seguro es que no nos llegue. Pero COVID-19 está repuntando en el mundo. COVID-19 en Estados Unidos está aumentando el número de casos y está aumentando las hospitalizaciones y las muertes en los que no están vacunados. Según la Organización Panamericana de Salud en Venezuela, alrededor de un 50% solo tiene 2 dosis de vacunas para datos de marzo. Si eso es así, tenemos un 50% de la población vulnerable y si COVID-19 está repuntando, como pareciera que está ocurriendo, está aumentando los casos a nivel de las escuelas, de los colegios, de distintas poblaciones. De hecho, hay en hospitales de niños que están hospitalizados en general y muchos de los casos que están ocurriendo en el mundo en distintos lugares son por personas no vacunadas. Preocupa que hay muchas personas que no están vacunadas y el llamado es, ok, estén atentos a la viruela del mono, pero estén preocupados realmente por COVID-19 si no están vacunados, porque las personas que no están vacunadas tienen altísimo riesgo de hospitalizarse, incluso fallecer por COVID-19 simplemente por no vacunarse con vacunas que hoy en día son altamente seguras, bien conocidas, usadas en miles de millones de personas sin ningún tipo de problema y que se sabe que salvan vidas, evitan la progresión de enfermedad, la posibilidad de enfermedad severa, hospitalización y muerte. Doctor, ¿qué podemos hacer para evitar ser o pertenecer a la estadística de este repunte de COVID? Seguir respetando las medidas de bioseguridad es importante. Muchas personas se han relajado un poco, han dejado de usar la mascarilla, han acudido pues, a muchísimas fiestas y están en contacto con posibles portadores del virus. También usted hablaba de vacunarse. Quienes ya tenemos la tercera dosis, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar para la cuarta? Ya en nuestro país la están poniendo. ¿Cuál es el estatus de eso? Eso es importante. Los que tengan 2 dosis pueden colocarse una tercera dosis 4 meses después de la segunda dosis. Y en general se pudiera colocar una cuarta dosis y vamos a decir lo que está haciendo Estados Unidos. Estados Unidos está vacunando a los mayores de 50 años a todos con una cuarta dosis.
y a los mayores de 12 años los que tienen problemas de salud, inmunosupresión u otros factores que puedan bajar las defensas. Entonces, en Venezuela no está claro la necesidad todavía de una tercera o cuarta dosis a nivel pediátrico en adolescentes, pero todos los niños por encima de 3 años deberían tener mínimo 2 dosis y todos los adultos por encima de 18 años deberían tener 3 dosis. Y quizás los que tengan factores de salud y riesgos y más de 50 años deberían buscar colocarse la cuarta dosis para estar mejor protegidos. Hoy en día, COVID es menos agresivo porque Omicron, que es la variante circulante, produce menos problemas pulmonar, pero puede producir problemas cardíacos, neurológicos, otro tipo. Entonces, hay que evitar que COVID sea severo y hay personas que tienen la infección solo con manifestaciones muy leves, un dolor de garganta, molestia nasal. Entonces, si alguien tiene sensación o un cuadro de gripe, entre comillas, o tiene un cuadro de resfriado común, entre comillas, lo primero es quédese en su casa. No vaya a trabajar o si tiene el niño con esos cuadros, no lo lleve a la escuela, al colegio, al liceo. Simplemente no permita que si esa persona está enferma, ya sea el niño o cualquier familiar o uno mismo, contagie a otras personas y eso es lo más fundamental. Y en espacios cerrados con grandes aglomeraciones, en transporte público, debemos seguir usando mascarillas. En general, eso es lo más relevante. Doctor, la señora Iris Aponte le escribe un mensaje, lo voy a leer para usted. Excelente participación del doctor para aclarar estos puntos sobre tal enfermedad y así quitarle el terror a las personas que ya están psicológicamente afectadas por cada enfermedad en la que se hace énfasis actualmente. En un mundo donde las personas parece que no se han dado cuenta de la importancia de la salud mental también. Lo felicito, doctor, y felicito al equipo por este programa y por haberlo llevado a la pantalla de Globovisión. Gracias. Doctor, antes de que se vaya, quiero mencionar rápidamente la hepatitis aguda severa en niños, un tema que preocupa a los padres. ¿Cuáles son las causas por las que los pequeños pudieran contagiarse de hepatitis actualmente? Oye, no se sabe bien, aunque hay ciertas especulaciones, no se ha identificado un agente patológico y más bien pareciera que es algo inmunológico porque llama la atención distintos elementos. Uno, porque está ocurriendo ahorita. Entonces, otro, porque está ocurriendo en una población bien limitada de edad. Y se piensa que una variante de Omicron o una subvariante de Omicron quizás es reconocida por el sistema de defensa de manera extraña y lo relaciona con el hígado y eso hace que se inflame el hígado en algunos niños. Entonces también se especula que haya sido de Delta. Pero eso no está muy claro, pero no se ha identificado un agente infeccioso como tal. Se ha descartado hepatitis A, B, C, D y E. En Venezuela es más relevante hepatitis A. Nosotros tuvimos un brote epidémico hace años de hepatitis A y es una infección prevenible por vacunas. Lamentablemente, dentro del programa ampliado de inmunizaciones, OPAI, la hepatitis A no está incluida en Venezuela, pero si alguien tiene la posibilidad de vacunarse contra hepatitis A, debe hacerlo. Son 2 dosis en general que se coloca a partir de 1 año de edad y se puede colocar tanto en niños como en adultos. Y si no está vacunado contra hepatitis B, debe vacunarse. En Venezuela, dentro del país, empiezan a vacunar en los recién nacidos y después sigue un esquema de vacunación que a nivel pediátrico deben colocársela porque está gratuito en Venezuela dentro del programa ampliado de inmunización. Entonces, es más prevalente, nos angustiamos también por las noticias de hepatitis aguda, pero son 600 o 700 casos los que han ocurrido en el mundo, mientras que hepatitis A en Venezuela, probablemente en años anteriores tuvimos muchísimos más casos de hepatitis A en Venezuela, que es una enfermedad prevenible y que implica para la prevención, higiene de las manos a la hora de preparar la comida, uso de agua potable, o sea, hay que hervir el agua o hay que potabilizarla con eventualmente cloro, que en cualquier sitio se puede conseguir como potabilizar el agua, y hay que tener una higiene adecuada de alimentos. Igualmente a la hora de comer en la calle es preferible no hacerlo en sitios que puedan tener una sanidad inadecuada. Gracias, doctor, por acompañarnos esta mañana. Por favor, sus redes sociales y puntos de contacto. Bueno, las mías personales en Instagram, Manuel Enrique Figuera, y de la Sociedad Venezolana de Infectología, @SBInfectología, tanto por Twitter como por Instagram. Gracias nuevamente por su compañía y a usted gracias por su sintonía. Nos despedimos recordándoles los puntos de contacto de Globovisión.